Mi nombre es Diana Ibarra, soy psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de yoga sensible al trauma. Y es mi mayor deseo contribuir a que las personas, en especial las mujeres, podamos vivir desde el placer, libres de culpas, el autocuidado, el autorreconocimiento y el amor propio, para que podamos pasar de la niebla mental al bienestar mental. Para ti, ¿qué es el empoderamiento? Como mujer, niña o adolescente, cuando escuchas esta palabra, ¿qué significa para ti? Hoy te quiero invitar a que reflexionemos cómo el cuidar de ti es una forma de empoderamiento. Y vamos a empezar por explicar qué es esto del empoderamiento. El empoderamiento es una forma de sentir nuestra fuerza, nuestro poder para ir en pos de aquello que para nosotras es importante y que queremos hacer o lograr desde un lugar que se siente genuino y congruente con quienes somos. Sin embargo, muchas veces el empoderamiento se confunde con otras cosas como estar en la rebeldía, en la lucha, en el reclamo, en la pelea. No digo que eso sea malo, también ayuda, también ha contribuido mucho a que eso ponga el tema en la mesa, que socialmente se aborden temas que son delicados y que no siempre se quieren mirar o tocar. Eso por supuesto que suma, pero no necesariamente eso es el único reflejo del empoderamiento de las mujeres. Cuando hablamos de ese tema en el marco del 8 de marzo, el Día de la Mujer, también vale la pena recordar que es una conmemoración que tiene que ver con el trabajo, el esfuerzo, la lucha de muchas mujeres de diferentes generaciones y desde hace muchas décadas para reivindicar los derechos humanos de las mujeres. Esto no es para celebrar, no es una fiesta, no es un adorno para decir, ay, qué lindas, felicidades por el Día de la Mujer, ¿no? Para decir como, felicidades por ser mujer. No, no se trata de eso. Se trata de conmemorar una fecha que marca o nos recuerda que muchas mujeres de diferentes generaciones han transitado por mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho ir contracorriente para que las mujeres que estamos en esta época podamos gozar de los derechos que ya gozamos y que todavía hay muchas mujeres que siguen trabajando en ello y algunos hombres aliados para que sigamos avanzando con lo que todavía está pendiente. Aclarado eso, en lo que yo te quiero compartir es que lo que observo es que algo que se suele dejar de lado es el autocuidado. El autocuidado en el sentido amplio de los diferentes ámbitos de nuestra vida. Muchas mujeres que pueden ser muy exitosas en algunos aspectos profesionales, académicos, también pueden seguir teniendo algunas áreas donde hay un autodescuido, ya sea aprendido socialmente y o por patrones aprendidos en el desarrollo pues, de nuestro entorno familiar y social, que responden pues, por dos vías, ¿no? A estas injusticias o estas desigualdades sociales, que son un reflejo también de lo que se vive en el ámbito familiar muchas veces y que entonces cuando somos adultas, con todo y que podemos ser exitosas o haber trascendido ciertas barreras sociales, culturales, sigue habiendo como estos sesgos, ¿no? Y entonces muchas mujeres de diferentes edades, lo que yo observo en mi consulta, es como ante ciertas situaciones no resueltas emocionalmente, resultado de heridas emocionales de otras etapas de nuestra vida que se reflejan en nuestra adultez o en la juventud, pues hacen mella en nuestro autocuidado.
ya sea en el autocuidado de nuestra alimentación, de nuestro descanso, de el momento de cómo establecemos nuestros vínculos afectivos y también de esta mm, autoexigencia, ¿no? No, ahora no solo debo ser perfecta, sino además también debo ser em, lo que se conoce como una mujer empoderada, ¿no? Y bueno, ¿qué significa ser empoderada? Y entonces hay una serie de ideas y creencias que cada una se va haciendo según sean los espacios de socialización en los que estamos, que nos hacen sentir que tenemos que cumplir con cierto estándar. Y entonces todo suma para convertirse en una carga, lejos de aligerarnos. Lo que yo te puedo compartir en mi experiencia personal, muchos años fui activista social, muchos años trabajé en organizaciones civiles, de hecho yo fundé una organización civil y sí, yo puedo ahora mirar en retrospectiva como un tiempo de mi vida, sobre todo cuando fui pues muy joven, en mis 20 y algo y en mis 30 y algo, que vivía esta idea del empoderamiento desde ese lugar, ¿no? De estar en la lucha, de no dejarme, de señalar los errores o lo que estaba equivocado. Y repito, y que no estaba nada mal lo que yo hacía, era necesario y era real de dónde venía esto que yo hacía. Y también contribuyó a otras generaciones, a otras personas y a mí misma, a sentir una cierta fuerza y un poder en mí, por supuesto. Pero también es cierto que había otros aspectos de mí, como ahora los puedo ver en mis pacientes, en mis consultantes en terapia, que no estaban del todo resueltos, ¿no? Esto que te decía antes, yo, por ejemplo, pues me podía pasar horas trabajando, a veces sin darme un día, un tregua, ¿no? Para un día de descanso en la semana, porque yo pensaba que tenía casi que rescatar al mundo y a la sociedad y a las mujeres y a las adolescencias y mucho de mi tiempo, de mi energía, de mi persona, lo dejaba en mi espacio de trabajo. Eso era descuidar de mí en otro sentido. También en retrospectiva puedo mirar que eh, antes de establecerme ya con mi pareja, con la que tengo ya pues 20 años de relación, antes de llegar a esta relación, los vínculos que yo tenía, que llegué a tener antes con otras personas, también eran como un talón de Aquiles, ¿no? Era como esta sensación de estar, pero no estar como desde el no compromiso, pero una parte de mí sí quería un compromiso y una parte, un vínculo amoroso, pero entonces era como, no, no, pero yo tengo que ser independiente y no querer a nadie en mi vida. Y pues no, la realidad es que como todo ser humano, también había una parte de mí genuina, sana, auténtica, que quería un vínculo profundo, estable, amoroso, pero que en estas ah, um, ideas o no, esta autoimagen que creí que debía tener sobre una mujer empoderada, me perdía un poco en ello, ¿no? Y es algo que también yo veo ahora en mis pacientes. Muchas de ellas no se consideran a sí mismas ni activistas, ni feministas, ni nada por el estilo, pero sí que tienen una conciencia muy clara de que tienen derecho a una relación respetuosa, recíproca, eh, con responsabilidad afectiva de ambos lados, tienen esa claridad. Y con todo y ello, a veces se empatan con personas que no tienen la madurez emocional, no tienen la capacidad adulta de estar pues de forma responsable y afectiva en una relación de pareja. Y entonces ellas se terminan convirtiendo como en el sostén emocional de esa relación que tiene que lidiar con sus propios asuntos a trabajar en un vínculo de pareja y de paso trabajar y resolver y comprender los asuntos no resueltos de la otra persona, ¿no? Con la que están tratando de construir una relación. Entonces ahí también hay este espacio, ¿no? Donde hay un autodescuido en ese sentido. Y no porque no haya
una capacidad em, de cuidar de sí misma, sino que responde a necesidades o a heridas emocionales no vistas, no resueltas, no sanadas, que entonces se reflejan en estas ir y venir de relaciones donde pues no encontramos, no se encuentra cómo lidiar con el conflicto interno de sé que merezco más, pero al mismo tiempo no sé cómo salirme de este lugar donde siento que no hay esto que sé que merezco. Y eso es otra forma de descuidar pues de nosotras mismas cuando no atendemos esa necesidad que el cuerpo, las emociones, todo nuestro ser nos está diciendo algo no se siente bien. Y entonces muchas veces no se busca ayuda, no se busca cómo encontrar, ¿no?, la raíz de fondo de esto que hoy me está movilizando. Y otro ejemplo es cuando pues las personas descuidan de sí en su salud. Yo conozco muchas personas que cuando tienen un malestar físico no van al médico, no van a la médica. Hay mujeres que, por ejemplo, en su vida se han hecho un papá Nicolau y ya han tenido vida sexual, han tenido 2 o 3 parejas sexuales y en su vida se han hecho un papá Nicolau. Es una forma de autodescuido, ¿no? De no estar para nosotras. O que sienten que hay algo que está ahí, un síntoma que no se siente bien, que se siente incómodo o que nos da señales de algo y dejan pasar y pasar y pasar y pasar los días o las semanas y hasta que se vuelve genuinamente insostenible es que finalmente van al médico o a la médica. Estas son algunas formas de descuidar de nosotras mismas. Y hacer lo contrario, es decir, no esperarme a sentirme mal, sino hacerme mi chequeo regular eh, con mi ginecóloga o con la persona con la que llevo mis servicios de salud sexual o ir a mi chequeo médico regular de consulta general o hacerme análisis cuando siento que algo hay a lo mejor un desorden en algo que no atino qué puede ser, hacerme los análisis necesarios o el poder descansar, darme tiempos de descanso, darme tiempos de recreación, expresar qué sí quiero y qué no quiero en un vínculo y que si eso no es recíproco, entonces decir gracias, adiós, daré la vuelta a la página y iré en pos de aquello que sí es bueno para mí o es algo que yo sí quiero. Esas cosas son formas de autocuidarnos y al mismo tiempo son empoderantes. Cuando yo cuido de mí, cuando velo por mi salud, por mi bienestar físico, sexual, emocional e intelectual, estoy empoderándome porque me coloco como la protagonista y la persona más importante de mi propia vida. Cuando logramos hacer eso, estamos eh, rompiendo barreras. Tal vez si tú piensas en tu mamá o en tus abuelas, o si tuviste la dicha de conocer a tus bisabuelas, podrás mirar que a lo mejor ellas o algunas de ellas se dejaban en segundo plano muchas veces, incluso en la comida, ¿no? No sé, ¿te tocó ver alguna escena familiar donde la abuela, la mamá o la tía servían y solían dejarle lo mejor a los hijos o a las hijas y dejarse lo último o lo menos para ellas mismas? Y como ese ejemplo, muchos otros. Piensa un poco en eso, ¿no? ¿Qué recuerdos te vienen? ¿Cómo las miras? ¿Cómo recuerdas a tu mamá, a tu abuela, a tu bisabuela si la conociste, a tus tías, respecto a cómo cuidaban de sí mismas? Si lo hacían de la misma manera que como tal vez cuidaron de sus hijos o sus hijas. Probablemente ahí podamos ir teniendo pistas como también de dónde vienen nuestras propias formas de estar en la vida, que puede ser en resonancia haciendo algo similar o a veces como el otro lado de la moneda queriendo hacerlo totalmente opuesto.
Y que bueno, también eso tiene sus bemoles, ¿no? Que nos puede decir, ok, lo hago por rebeldía o lo hago porque genuinamente quiero cuidar de mí. Así que, repito, para mí y en mi experiencia personal y profesional, lo que hoy puedo entender como empoderamiento es cuidar de mí. Cuando yo veo que una de mis pacientes llega de una manera que de alguna forma, por la herida emocional que sea que haya presente en su vida, descuidándose en algún sentido, ya sea físico, económico, emocional o sexual, y cómo transita en su proceso terapéutico y llega a un punto donde entonces se mira a sí misma como digna y poderosa para tomar decisiones que la lleven a cuidar de sí en cualquiera de estos aspectos, eso es, eso es como um, muy emocionante, es algo que yo celebro enormemente y que me siento muy honrada y muy agradecida de poder acompañar en algunos de estos procesos a mujeres que transitan ese camino muy valientemente, viendo estos aspectos de sí mismas que las han llevado por alguna razón a descuidarse a ellas mismas en algún sentido y que luego eso se transforma en un autocuidado profundo y amoroso consigo mismas, que las lleva a la acción y que este año, como tal vez sabes y si no te lo comparto, el lema de este año para el 8 de marzo es derechos, justicia y acción para todas las mujeres y las niñas. Es mi mayor deseo que todas nosotras, las mujeres y las niñas, podamos acceder a nuestros derechos, a la justicia y sobre todo a la acción, comenzando por la acción de nuestro autocuidado. Muchas gracias por acompañarme, gracias por escucharme y si crees que esto le puede servir a alguien, por favor compártelo y nos vemos en el próximo episodio. Así que otra vez muchas gracias y hasta pronto.